Y el título de nuestro mensaje de hoy es una verdad obvia, pero el Señor nos la quiere explicar y aclarar. El título es: el pecado se contagia, la santidad no. Y vamos a seguir hablando sobre la situación de los hijos de la cautividad y las enseñanzas que el Señor nos dejó con su regreso a Jerusalén. Y en la semana anterior vimos cómo se reanudó el trabajo de reedificación del segundo templo y cómo el Señor le dio palabras de ánimo a los hijos de la cautividad una vez que ellos reanudan la construcción del templo. Y para este momento el ministerio del profeta Ageo está cerca de su fin, pero el Señor ha decidido dar un mensaje final por medio de su profeta. Y vamos a estudiar este mensaje. Vamos a Ageo, por favor, capítulo 2, versículo 10. Está difícil de encontrar Ageo, ¿verdad? Cuesta más trabajo. Bien, Ageo capítulo 2, versículo 10, dice: a los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Y mire, la fecha en la que el Señor decidió mandar este mensaje tiene un... No fue, como en todas las cosas de la Escritura, escogida al azar. El día 24 del mes noveno es el equivalente a nuestro 18 de diciembre y estamos en el año 520 antes de Cristo, y era a partir de estas fechas, en las que se comenzaba a sembrar los granos que se iban a producir en el invierno, con la esperanza de que estos diesen fruto en los siguientes meses. Y debemos entender una cosa del ciclo agrícola en este tiempo, no nada más en Israel, es en todo el mundo. En este tiempo no existen los refrigeradores, en este tiempo no existen los conservadores artificiales. Entonces, cada etapa del ciclo de la agricultura es importante para la supervivencia familiar, para la economía familiar. La de la primavera, la del verano, la del otoño y la del invierno son importantes. Entonces, Dios está mandando este mensaje en el último
en la última etapa del ciclo de la agricultura anual. Y pues los hijos de Israel, como todo el mundo, están esperando recibir sus frutos. Y se acuerda, la semana pasada vimos que el Señor les dijo, no están teniendo los frutos que esperan, pues porque no están en regla conmigo. Entonces, justo cuando va a empezar esta última etapa, es que el Señor manda este mensaje. Y el mensaje comienza con dos preguntas que el profeta Ageo le debía de plantear a los sacerdotes. Y la primera ilustra la siguiente situación. Se nos describe a un sacerdote que ha tomado de la carne santificada, es decir, de la carne que se ofreció en sacrificio a Dios. Debemos de entender que estos alimentos son muy santos, son propiedad de Dios. Una parte se la da a los sacerdotes para que sea su sustento, pero es propiedad de Dios. Entonces son alimentos muy santos, al igual que los objetos del tabernáculo, y bueno, en este tiempo del templo son objetos sumamente santos, son objetos que le pertenecen a Dios. Y bueno, se nos menciona que uno de los sacerdotes toma de la carne del sacrificio y la pone, ahí nos dice que sobre la falda de su ropa. No creo que es una falda como la de ahorita, es una parte de la vestimenta del sacerdote sobre la que se ponía los alimentos santos. Y pues empieza a caminar. Y pues eran pues prendas largas. Entonces, pues mientras camina el sacerdote, estas prendas pueden tocar varias cosas. Y la pregunta es, una vez que va caminando el sacerdote, entendemos que la falda se santifica. ¿Por qué? Porque tiene contacto directo con la carne del sacrificio. Pero ¿qué pasa con las cosas que va tocando esta vestimenta de los sacerdotes, que es considerada santa por haber tenido contacto directo con la carne del sacrificio? Lo que va tocando es santo y los sacerdotes inmediatamente le contestan que no. Todo objeto y todo alimento que fuese tocado por esta prenda del sacerdote seguía teniendo su misma calidad de un objeto o un alimento común. Y esto nos ilustra una enseñanza fundamental que señala que la santidad no es contagiosa, la santidad no se obtiene de una manera indirecta, porque aquí se está hablando de algo de contacto indirecto con un objeto santo. La santidad no es algo que se pueda transmitir por el simple contacto. Esta solamente se puede obtener cuando se tiene comunión directa, y este es un punto importante, en este caso con los objetos santificados o con las cosas santificadas en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se puede obtener la santidad? Inicialmente, la única manera de obtener la santificación es recibiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Y esa es una decisión colectiva o personal, totalmente personal. Pero llevar una vida santa solamente se puede, pues, ajustándonos lo más que podemos a los mandamientos de Dios de manera personal. El juntarme con alguien que obedece los mandamientos de Dios no me hace a mí ser una persona que obedece los mandamientos de Dios. La santidad es algo personal
no es algo que otra persona me pueda transferir. El vivir una vida en santidad es algo que yo debo de decidir, es algo que yo debo de practicar. Y después viene la segunda pregunta. Y en la segunda pregunta se nos plantea la siguiente situación. Bueno, a los sacerdotes, Ageo plantea con otras palabras esta situación. Él ilustra a una persona que ha tenido contacto con un cadáver humano. Bajo los preceptos de la ley de Moisés, tocar un cadáver humano hacía a una persona inmediatamente inmunda. Inmediatamente adquiría esta condición, la calidad de estar en estado de inmundicia, estado de suciedad. Que no debemos de pensar que como que se manchaban, no. El estar en esta condición de inmundicia traía ciertas restricciones. Había unas más severas que otras. Algunas llevaban a la exclusión social. Esos eran casos muy extremos, como los de la lepra. Un leproso no podía estar en contacto con la comunidad. En otros casos, el inmundo no era excluido de la sociedad, pero había que lavar todo lo que él tocaba. Si él bebía de un vaso, había que lavar el vaso. Si comía en un plato, había que lavar el plato. Sus ropas se tenían que lavar. Y por regla general, una persona que estuviera en condición de inmundicia o de suciedad no podía entrar al tabernáculo, no podía entrar a los lugares santos. Y bueno, el tocar el cadáver de un ser humano daba esta condición, y esta condición se mantenía por un tiempo relativamente prolongado. Había ocasiones en las que uno se daba un baño y en la tarde ya estaba limpia la persona, podía participar de todo y lo que tocaba estaba bien, no tenía ningún problema. Pero el que tenía contacto con un cadáver humano quedaba inmundo por 6 días, estaba en esta condición de suciedad por 6 días, y solamente se iba a recuperar su estado de persona limpia, en una condición limpia, si se bañaba profundamente al 3er día. Si lo hacía al 7º día, ya volvía a estar en una condición normal. Pero Ageo plantea esto: hay un hombre que tuvo contacto con un cadáver humano. ¿Qué pasa con las cosas que toca? Si toca alimentos, ¿se vuelven inmundos? Sí. Si se sienta, la silla se vuelve inmunda. Sí. La ropa que se pone es inmunda. Sí. Todo lo que toca es inmundo. Los sacerdotes le contestan: todo es inmundo. ¿Y qué nos señala esto? ¿Qué enseñanza tiene esto para nosotros? Que el pecado, a diferencia de la santidad, sí se contagia. Y fácil y rápido. El pecado fácilmente se extiende. ¿Por qué? Porque la verdad es que el pecado es agradable para los hombres, ¿o no? Si fuera desagradable, no habría tentaciones. Perdone. ¿Se siente tentado a poner la mano 1 minuto en el comal cuando está encendido? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque me voy a quemar, me voy a infligir dolor. Nadie se siente tentado a realizar actos que le van a traer pena o que le van a traer dolor. Todas las tentaciones
todos los pecados más bien, vienen con una relación al placer, algún tipo de placer, y por eso es que el hombre fácilmente cae, y por eso es importante que nosotros busquemos constantemente cerrarle la puerta lo más posible al pecado, porque es solo cuestión de que nosotros le abramos una grieta para que entre y empiece a contaminar, para que entre y empiece a hacer daño. ¿Y por qué el Señor plantea estas dos preguntas a los hijos de Israel y a los sacerdotes a través de su profeta? Porque nos quiere recordar la naturaleza de estas dos condiciones, de la condición del pecado y la condición de santidad. También por eso el Señor nos está mostrando la enorme responsabilidad que se tiene cuando se está bajo liderazgo o cuando se está bajo una condición de autoridad. Y bueno, si usted es padre de familia, ya sea el papá o la mamá, está en una condición de autoridad. Si usted es esposo, tiene una condición de autoridad. Y cuando el líder, el que está en condición de autoridad, tolera algo de pecado, ¿qué cree que pasa con los que están debajo de él? Hacen lo mismo que él. El Señor nos está mostrando lo cuidadosos que debemos de ser, porque las tendencias al pecado se propagan rápidamente. Y le puedo dar varios ejemplos. Bueno, aquí hay muchos que vivieron la época de los 90s ya estando bien conscientes, unos bien conscientes, otros no tanto. Pero, mire, yo fui niño en la época de los 90s y pues las groserías siempre han existido, siempre, pero se nos regañaba cuando uno decía groserías, ¿no? Enfrente de la maestra no se podía decir ninguna grosería, ¿no? Porque a la dirección, luego. Pero se dio un fenómeno, la verdad, para ciertos estudios, fabuloso, el fenómeno de Adal Ramones y otro rollo. No, es la verdad, yo sé que muchos se acuerdan. Él popularizó varias groserías y su programa era sumamente popular entre los adolescentes y los jóvenes, y en cuestión de 1 o 2 años el léxico de los jóvenes se modificó, y hasta la fecha, el día de hoy, se siente la influencia de lo que él desató en el habla juvenil. Hay ciertas groserías que muchos ya ni las consideran como groserías, son groserías, pero se han popularizado tanto que son parte de la vida cotidiana del mexicano, porque alguien le abrió la puerta al pecado y los demás dijeron sí. Porque eso es lo que pasa con el pecado. Cuando una persona en autoridad, en un lugar de preeminencia, le abre la puerta al pecado, lo más común es que los que están debajo de él van a seguirle.
Entonces el pecado es sumamente peligroso. El pecado se disipa y propaga con mucha facilidad. Y el Señor también le estaba dando otra lección a los hijos de Israel, algo muy particular de aquellos que habían regresado a la tierra de Israel después del cautiverio babilónico. ¿Cuál era esta condición, esta situación? Bueno, sucede que los hijos de la cautividad, aquellos que habían salido del exilio, habían adquirido una idea extraña, pero la creían de verdad. ¿Qué creían ellos? Bueno, ellos creían que por el simple hecho de estar en el territorio de Judá y en Jerusalén, participaban de la santidad de estos lugares. Ellos creían que por estar viviendo en tierra de Judá o en la capital Jerusalén, ellos eran santos y todo lo que hacían era santo. ¿Por qué tenían esta creencia? Porque tenían presente una verdad que sigue estando vigente el día de hoy, y es que la tierra de Israel es tierra santa. No se le quedó ese nombre nada más porque sí, es literalmente tierra santa. Todo el universo le pertenece a Dios y todo el planeta le pertenece a Dios, pero esa porción de tierra ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo una promesa particular sobre esa tierra. Él dio su palabra de que esa tierra iba a ser la heredad de su pueblo escogido, terrenal, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Aparte, esa tierra fue adquirida directamente por Dios en el tiempo de la conquista. Si leemos el libro de Josué, ahí encontramos la campaña más grande de la conquista por la tierra prometida. Y el libro de Josué nos habla de grandes batallas o de grandes milagros. De grandes milagros. Las batallas que llegó a haber requirieron de intervención divina para que se tuviera la victoria, o puro milagro. Hubo una en la que les llovieron piedras enviadas por Dios. Hemos mencionado uno de los milagros más grandes de todo de toda la historia de la humanidad. Está ahí en el libro de Josué, cuando se detiene el sol y la luna. ¿Por qué se ve tanto la intervención divina? Porque Dios está mandando un mensaje muy claro: yo estoy peleando esta batalla, esta tierra la estoy ganando yo. Ustedes están entrando con mi protección y con mi ayuda, muchísima ayuda, porque si Dios no derriba los muros de Jericó, ¿Israel la conquista? No, ellos no estaban preparados para conquistar una ciudad amurallada. Eso requería de muchísima planeación militar, de mucha experiencia militar que nadie tenía ahí. ¿Quién era el único líder militar que tenía Israel? Real. No, Moisés, y ya se había muerto. Porque durante sus 40 años en Egipto, él seguramente estudió tácticas de guerra y participó en varios conflictos armados, pero él ya se había muerto. Josué había tenido algunas batallas, pero él nunca había sitiado una ciudad. Nadie tenía idea
de cómo realizar un sitio. Si de verdad, si Dios no derriba los muros, ellos nunca conquistan Jericó. Entonces Dios les está diciendo ahí, la tierra es mía, yo la conquisto, y por eso en la ley les prohíbe vender a perpetuidad la tierra. Él les dice, les voy a dar por tribus y por familias una heredad perpetua y no la pueden vender. Había una forma de, como arrendamiento, de un término máximo de 50 años. A los 50 años tenían que regresar la tierra a la familia original. Eso era un mensaje de Dios. Dios les estaba diciendo, no pueden vender la tierra a perpetuidad porque es mía. El único que puede vender es el dueño, ¿no? Ellos no podían vender. ¿El dueño era quién? Dios. Entonces, es cierto que la tierra de Israel tiene un lugar especial en el corazón de Dios. ¿Por qué cree que hay tanto conflicto todavía por esa tierra? Mire, es una tierra bonita, la verdad es una tierra bonita, pero ¿qué lugar tiene más recursos naturales? ¿México o Israel? México, por mucho, por mucho. Nadie se está peleando por México. ¿Qué lugar tiene más recursos naturales? ¿La península de Arabia o Israel? No, pero las reservas más grandes de petróleo del mundo están en Arabia, no están en Israel. ¿Israel qué producto natural exporta? Son muy poquitos, aceitunas, aceite de oliva, algunos vinos, algo de lana, y porque son de muy buena calidad, no porque lo produzcan en grandes cantidades. ¿Por qué se están peleando por esa tierra? Porque es la tierra de Dios y el enemigo siempre se va a oponer a los planes de Dios, siempre se va a oponer a las cosas de Dios. Entonces, por eso el conflicto sigue ardiendo allí en tierra de Israel y va a seguir, porque ¿a dónde va a marchar al final el anticristo? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a ir en contra del pueblo de Dios en la tierra de Dios. Entonces, esa tierra sí es santa, literalmente es tierra santa, es propiedad de Dios. Y los israelitas decían, bueno, si esta tierra es santa y yo vivo aquí, pues yo también soy santo y todo lo que hago es santo y todo está bajo la bendición de Dios. Y Dios les está diciendo, no, tienen que entender que no. La tierra es santa, pero que ustedes vivan allí no los hace ustedes santos. Y ¿sabe algo? A veces nosotros desarrollamos un pensamiento similar. Hay gente que desarrolla un pensamiento similar porque muchos creen que por decir soy cristiano ya agradan a Dios y ya están viviendo en santidad. Muchos creen que por venir una vez a la semana a la iglesia ya están en santidad, ya están agradando a Dios, pero esa no es la realidad. Son los mismos principios aplicándose en distintas situaciones. El decirnos cristianos no nos hace santos. ¿Qué me hace santo? Obedecer a Dios. El venir a la iglesia no me hace santo. ¿Qué me hace santo? Obedecer a Dios. Ciertamente venir a la iglesia es parte de la obediencia a Dios, pero venir aquí una vez o dos a la semana no me hace estar a cuentas con Dios. ¿Qué me hace estar a cuentas con Dios? Pedirle perdón por mis pecados todos los días y cada vez que los cometo y tengo el espacio para pedir perdón. Y Dios manda un mensaje
impactante para los hijos de Israel en ese momento, que también nos debe de impactar a nosotros. Ahí en el versículo 24 dice: así es este pueblo y esta gente delante de... Versículo 14, perdón. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué les está diciendo Dios? Si ustedes no llevan una vida de santidad como la debe de llevar mi pueblo, las ofrendas que ustedes presentan delante de mí no tienen valor alguno. Ofrecer una ofrenda inmunda delante de Dios era sacrilegio, si así lo quiere ver. Era un insulto hacia Dios. ¿Y qué es lo que Dios les está diciendo? Si ustedes no llevan una vida de santidad y traen ofrendas delante de mí, aunque la ofrenda, el corderito sea perfecto y sin mancha como debía de ser, o el macho de los cabritos fuera perfecto y sin mancha, o la vaca del sacrificio fuera perfecta, si ustedes no vienen en santidad delante de mí, me están ofreciendo algo inmundo, algo que yo rechazo. ¿Sabe que hay gente que también a veces ofrenda para calmar su conciencia? Y dice: pues sí, pequé contra Dios, pero ahí va esta ofrenda. Y voy a seguir haciendo lo mismo, pero pues esto de algo debe valer. ¿Y qué está diciendo Dios aquí? Si tú ofreces eso, yo no lo veo con buenos ojos. No tiene nada de valor para mí. ¿Por qué cree que cuando se da este evento de la viuda pobre que llega a ofrecer 2 blancas, el Señor Jesús específicamente señala que no tienen valor las ofrendas de los hombres que estaban virtiendo ahí bolsas de dinero o cofres con monedas, porque no lo estaban haciendo para glorificar a Dios, lo hacían para glorificarse a ellos mismos, y eso ya es un pecado delante de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Eso no vale. ¿Cómo cree que era el corazón de esta viuda? Seguramente lleno de santidad, porque si está dispuesta a dar lo que tenía para comer por amor a Dios, ¿cómo cree que llevaba su vida? ¿Y cómo vio eso el Señor Jesús? Fue tan importante que quedó registrado en el Nuevo Testamento, y casi 2000 años después seguimos recordando a esta viuda pobre de una manera positiva. Recordamos también a los que ofrecían la enorme cantidad de monedas, ¿no? Pero ¿cómo? De una manera negativa. ¿Como quién quiere ser? ¿Como la viuda o como los ricos? Como la viuda, ¿no? Es mejor ser como la viuda. Y mire, esto de que la santidad no se transmite y el pecado sí, y que no es suficiente pertenecer a un grupo étnico como el de los judíos para tener la aprobación de Dios y tener la bendición de Dios, es algo que el Señor marcó en distintas ocasiones en el Antiguo Testamento, porque dentro del judaísmo el día de hoy hay corrientes que creen que por el simple hecho de ser judíos pues ya son salvos y van a entrar al paraíso. No todas las corrientes del judaísmo, pero sí hay algunas corrientes del judaísmo que sostienen esto. Y pues el Señor enseñó que eso no era verdad. Acompáñame a Oseas capítulo 1, versículo 6.
Oseas fue enviado a predicar en el reino del norte. ¿Se acuerda que el reino del norte estaba habitado por judíos? 10 de las 12 tribus de Israel estaban en el reino del norte. Todos los que recibieron este mensaje eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Señor decidió dar 2 profecías sobre la condición de los habitantes del pueblo del reino del norte, a través de los hijos del profeta, del nacimiento de los hijos del profeta. Y vamos a ver qué fue lo que dijo el Señor utilizando a los hijos del profeta Oseas. Versículo 6 dice: concibió ella otra vez, la esposa de Oseas, y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué le estaba diciendo a través de los nombres de los hijos del profeta? A través de la hija, le estaba diciendo a las 10 tribus de Israel que habían sido infieles para con él: los voy a quitar del todo. Ya no me voy a compadecer de ustedes. Y a través del nombre del hijo del profeta, les dice: ustedes ya no van a ser mi pueblo. Podrán ser descendencia de Abraham, pero no los considero mi pueblo. ¿Y sabe qué? Eso se volvió una realidad. Son muy pocos los descendientes de Rubén, de Neftalí, de Aser, de las 10 tribus del norte. ¿Sabe por qué se les dice judíos? Porque los que predominan son los descendientes de Judá. Entonces de ahí se acuñó el nombre judío. Los segundos más fuertes son, en cuanto a población, son Benjamín y Leví después, y de los demás es muy poquito los que descendieron, porque Dios verdaderamente los desechó. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento recalcó este punto. Vamos a Romanos capítulo 9, por favor, versículo 3. Romanos capítulo 9, versículo 3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo mismo que mencionó Oseas, lo mismo que menciona Ageo. El estar bien con Dios no depende del lugar donde estamos o al pueblo al que pertenecemos, sino de nuestra
comunión y relación personal con Él. La santidad y la bendición de Dios no son cosas que se transmiten o heredan. Por eso, si es padre de familia, cuide de sus hijos, instruya al hijo en el camino, porque si no lo hace, ¿qué es más fácil que lo atraiga, el pecado o las cosas de Dios? El pecado, por mucho. No sabe lo difícil que es encontrar terceras o cuartas generaciones de creyentes. ¿Por qué? Porque si no se tiene cuidado, se pierden, de verdad que se pierden. Y le puedo contar de varios. Yo conozco familias de hasta tercera generación, en la cuarta se perdieron la gran mayoría, porque no le echaron ganas. Es bien fácil que el joven sea atraído por los caminos del pecado. Por eso es la instrucción de Dios de enseñarles el camino. Y si uno hace bien el trabajo que prometió el Señor, que aun cuando fueren viejos, no se van a apartar. Es una realidad, es una promesa de Dios, pero es una promesa condicional. ¿Cuál es el trabajo? Echarle ganas, instruirlos, ser efectivos. Mire, por eso son importantes estas, las reuniones de mujeres, de varones y de familia, porque los domingos se tratan temas más generales. Los miércoles se tratan temas más generales, pero ahí son temas específicos en los que se les muestra cómo desarrollarse a las mujeres en la familia, los varones, cuál es su papel en la familia, y en la de padres de familia, pues cómo deben de desarrollarse ellos, ¿no? En sus roles. Es importante que nosotros nos preparemos. Dicen que nadie nace sabiendo ser padre, es verdad. Se aprende con la experiencia, pero también con el consejo de la palabra de Dios. Es importante que sepamos qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo quiere que lo realicemos, porque hay un método. Es que mucha gente cree que pues las cosas se dan así, ¿no? Espontáneamente, y que las cosas fluyen. No, Dios tiene métodos. Y no me estoy refiriendo a, no se debe de malinterpretar como los métodos esos del G12 y esas cosas. No estoy hablando de eso. Dios tiene una manera de operar. Dios no es desordenado. Dios tiene una manera de operar, y nosotros debemos de saber cómo es que Él quiere que operemos, qué es lo que Él pide de mí, qué pasos debo de dar. Entonces, instruya a sus descendientes en la fe, trabaje en eso, y nosotros mismos busquemos andar en santidad, porque sin santidad nadie puede agradar a Dios. Y retomando esto de las ofrendas, ¿se acuerda qué dijo el Señor Jesús? Si estábamos en contienda, dijo: no ofrendes, arréglate con el que estás peleando, en conflicto, y luego ven y trae tu ofrenda. Eso se aplica a la relación con Él también. Porque si llevamos una ofrenda con un pecado delante de Dios, Él no la va a aceptar. Él no la va a aceptar. Es por eso que el Señor se fija mucho en nuestras obras. La salvación se obtiene por fe. Esa es una verdad indiscutible. La única manera en la que se puede obtener la salvación es a través de la fe.
Eso quedó bien establecido en el Antiguo Testamento, porque ¿se acuerda de cuál fue el pasaje que hizo que Lutero se convirtiera? Fue un pasaje en Romanos, que el justo por la fe vivirá. Eso es una frase que el apóstol Pablo tomó del Antiguo Testamento en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Ahí dice, si quieren no vaya, yo se lo leo. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Desde el Antiguo Testamento quedó muy claro que lo que salva y da la vida espiritual es la fe. Pero, la fe se manifiesta con actos tangibles y verificables. La fe no es algo que nada más se dice con las palabras y se demuestra. No. Dios nos enseñó en el Nuevo Testamento que la fe se demuestra. La fe se tiene que manifestar de una manera real. ¿Cómo? Con nuestras obras. No nos salvamos por obras, pero las obras son el mejor testimonio y la mejor prueba de que de verdad soy una persona salva. Es por eso que Santiago afirmó, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿A qué se estaba refiriendo ahí el nombre del autor realmente es Jacobo, ¿no? Luego le explico por qué se acuñó el nombre Santiago, pero Jacobo estaba planteando lo siguiente, lo plantea en esta porción, ¿no? Donde habla sobre la fe y las obras. Y dice, los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Y también dice, hay algunos que dicen que tienen fe y no tienen obras, hay otros que te pueden decir, yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. ¿Qué está haciendo ahí Santiago? Está diciendo, las obras dan una muestra clara y fehaciente de que una persona es verdaderamente salva. El que diga, yo creo en Jesús, si no hace las obras que Jesús enseñó, que está manifestando, que nada más está diciendo una oración. Aquel que obra como Jesús señaló que debemos de obrar y confiesa que cree en Jesús, está dando prueba de que su fe es genuina. La fe genuina se demuestra, no es una fe que se esconde, no es una fe oculta, no es una fe a la que se tiene que excavar como si fuera una ruina arqueológica, no, solita sale. ¿Por qué? Porque hay un cambio de naturaleza y el cambio de naturaleza nos lleva a obrar diferente. Por eso el verdadero cristiano se manifiesta en cualquier lugar donde esté. Se nota inmediatamente cuando hay un verdadero cristiano. ¿Por qué? Por cómo obra, por cómo habla, por cómo trata a las personas, por cómo se relaciona con las personas. Vamos al versículo 15 ahí en Ageo, regrésese a Ageo capítulo 2. Dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que se ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová.
Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí a los hijos de Israel? En pocas palabras les está diciendo, no entendieron mi mensaje. Estaban tan ciegos y tan sordos que no podían entender lo que yo les estaba hablando. Y no les habló de una manera tranquila. Porque, ¿qué está describiendo aquí? Acuérdese, ¿se acuerda cuántos años estuvieron ellos sin trabajar en el templo? Cerca de 16 años que frenaron la obra por completo. Y en estos años les está diciendo, a veces recibían 1/3 de la cosecha que estaban esperando, a veces la mitad, a veces menos. Y en años consecutivos, o sea, no crea que era una cosa de 1 año y 3 bien, no, en varios años consecutivos les fue mal. Porque yo envié esas plagas, les cayeron granizos, les vino un viento solano que arruinó las cosechas y no podían entender que era yo diciéndoles que algo estaba muy mal entre ustedes, que estaban haciendo algo verdaderamente mal. Y les dice, mediten sobre lo que han estado haciendo. ¿Por qué? Porque Dios está, vamos al versículo 19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Acuérdese que ellos están reactivando la construcción del templo, que era algo que Dios estaba demandando de ellos, ¿no? Era un acto de rebelión el no estar trabajando en esta obra y era un acto de desprecio hacia Dios el estar viendo por sus propios intereses y tener completamente descuidada la obra del Señor. Y ellos han estado cambiando de actitud. ¿Y qué les dice el Señor? No dejen el buen camino por el que van. Sigan por el camino del arrepentimiento y de la santidad, de la obediencia. Y si ustedes lo hacen, ¿qué promete Dios? En la parte final, yo los voy a bendecir. Ya han tenido años en los que los he castigado, en el que he aplicado mi disciplina sobre ustedes. No regresen a esos caminos. Sigan por el camino de la corrección, sigan por el camino de la obediencia y yo me comprometo a bendecirles. ¿Y qué cree que hizo Dios? Les bendijo. El Señor les bendijo. Y durante un tiempo, el tiempo de Zorobabel y el tiempo del sacerdote Josué, la ciudad de Jerusalén prosperó. Y más adelante vamos a ver qué sucede en el tiempo después de la muerte de Zorobabel y del sacerdote Josué. Pero de esta manera Dios está cerrando la profecía de Ageo, recalcando que la vida cristiana es una vida de fe práctica, es una vida de fe que se manifiesta al mundo, que no se esconde al mundo, y que debemos de tener cuidado con el pecado, porque si le abrimos la puerta se va a dispersar. Y para terminar, sí quiero terminar con esto. La profecía de Ageo cierra con un mensaje dirigido a Zorobabel. Zorobabel
fue el líder político durante la primera oleada de judíos que regresaron del exilio. Y él, junto con el sumo sacerdote Josué, se esforzaron, ciertamente con sus altibajos, por realizar la obra de Dios en Jerusalén, impulsando la construcción del altar del sacrificio, poniendo los cimientos del segundo templo y reaccionando ante la profecía de Ageo y esforzándose por construir el segundo templo. Y a través del profeta Ageo, el Señor le regala a Zorobabel y a nosotros, más de 2500 años después, un vistazo de los eventos del porvenir, de lo que iba a suceder en el futuro. Vamos al versículo 20, porque la verdad es conmovedor la manera en la que termina la profecía de Ageo. Ageo capítulo 2, versículo 20 dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y bueno, vamos a analizar rápidamente para cerrar qué es lo que está hablando el Señor aquí a través de su profeta. Esta palabra, si usted nota, está dirigida específicamente a Zorobabel. ¿Y de qué le está hablando? Bueno, de eventos que van a tener lugar en un futuro remoto, lejos de sus días en la tierra. Los eventos que se describen aquí no los iba a ver Zorobabel. Y se le está hablando sobre el día del Mesías, o lo que se conoce como, de una manera más común, el día de Jehová. Y el Señor le está diciendo que en el día de Jehová Él va a destruir a todos sus enemigos. El Mesías va a venir para destruir a todos los enemigos del Dios de Israel. Y se le dice a Zorobabel que ese día Él va a ser recordado como un anillo de sellar. El anillo del sello era un anillo propio del rey, que era como su firma, y se utilizaba para que él diera su autorización para todos los textos legales que él aprobaba. Y bueno, se le está diciendo: tú vas a ser como un sello de mi promesa. ¿Y por qué le está diciendo esto a Zorobabel? Le está diciendo: tú vas a ser el sello de mi promesa de la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque resulta, como en otros mensajes hemos platicado, que con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, la línea davídica, la línea real, se debilitó y cayó en desgracia. Y durante todo el cautiverio babilónico, durante los 70 años del cautiverio, la línea de David de verdad que se debilitó, se volvió una línea muy frágil. Pero ahorita estamos en este texto, en el año 520 antes de Cristo, en la ciudad de Jerusalén, donde
hay un hijo de David. La línea de David se pudo haber extinguido en estos 70 años, pero estamos aquí y en la ciudad de Jerusalén nuevamente hay un hijo de David a quien se le dice que a través de él, porque aparte Zorobabel viene de la línea de los reyes. En ese tiempo la costumbre es que tú conquistas una ciudad, lo primero que haces es te vas a la casa real y aniquilas a todos los que están ahí. Eso bien pudo haber sucedido con la casa de David, pero Dios no lo permitió. Dios conserva a la línea de los reyes hasta Jerusalén, hasta Zorobabel, y le dicen: tú eres un sello de que mi promesa a David se va a cumplir, y viene a través de tu descendencia. Y ¿sabe qué? Más de 5 siglos después, en la ciudad de Nazaret, un carpintero de la casa de Zorobabel, que está directamente relacionado con la línea de Zorobabel, se me secó la garganta, es visitado por Gabriel para decirle: no dejes a María tu esposa, porque a través de ella viene aquel que le fue prometido a David. Y así se cierra la profecía de Ageo. Es un mensaje precioso en el que tenemos en toda la profecía de Ageo. Mucha gente no estudia lo que sucede bien en este tiempo de los hijos del exilio, pero hay muchísimas enseñanzas en la vida práctica y sobre el Mesías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus palabras de ánimo que nos das, por las enseñanzas que tú nos das. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y tú ves cuando tenemos la intención de cambiar y nos dices: continúa por ese camino. No le abras la puerta al pecado, porque te vuelve a contaminar. Anda por mis caminos de justicia. Anda por mis caminos de verdad. Sigue haciendo mi voluntad y yo te voy a bendecir.